Señor, gracias te damos por esta nueva oportunidad, Padre Santo, que tú nos das de estar en tu santo templo trayendo alabanzas a tu nombre, Señor, reuniéndonos para poder como congregación de la primera iglesia bautista tener esta coinonía en donde compartimos el pan de la enseñanza aquí de tu texto bíblico, también la adoración, la santa cena que tenemos hoy y la festividad de la cena de Navidad que tendremos más tarde. Bendice a los que vienen de camino, los que están aquí, los que están en los hospitales y los que no podrán estar con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, vamos rápido entonces. La lección en esta mañana la tenemos ahí. Primero, vamos aquí. Estamos comenzando un nuevo trimestre y el tema es de las tinieblas a la luz. Estamos en la primera unidad de este trimestre. Dios prepara el camino. Y la lección de hoy la encontramos en el capítulo 1 del Evangelio de Lucas. Se llama La promesa de Dios. Vamos a ir del 8 al 20. La semana que viene, la hermana Patrick termina parte de este capítulo. Hoy lo que vamos a estar es a aquel momento en donde el ángel Gabriel se le presenta nada más y nada menos que a Zacarías el sacerdote. El ángel le dijo a Zacarías: no temas porque tu oración ha sido oída. Tu mujer Elizabeth te dará un hijo, llamará su nombre Juan. Hay tres cosas bien importantes que vamos a ir desarrollando en la clase. Primero, Zacarías y Elizabeth eran dos ancianos, estaban viejitos ya. Por lo tanto, se nos presenta el mismo cuadro, vamos a decir, de Abraham y Sara. Un viejito con disfunción eréctil y una viejita menopáusica. Así están estos dos. Qué interesante que el texto bíblico, cuando nos quiere señalar que de verdad hay infertilidad, que se le fue la guagua, que se le fue el tren, que ya estos dos no parían, pues entonces Dios interviene. Nos lo presentan cuando Sara, nos lo presentan con Abraham y ahora con Zacarías y Elizabeth. Estos dos son sacerdotes, o por lo menos él es sacerdote, pero son de la casta de la tribu de Levit. Ambos vienen de esa tribu de sacerdotal, que son de los descendientes de Aarón, el hermano de Moisés. Por lo tanto, estos dos trabajan, Zacarías y Elizabeth, son personas de mucha oración, de mucha búsqueda de Dios. Sin embargo, tenían una maldición. ¿Cuál era la maldición que tenían? Esterilidad. ¿Qué es la esterilidad? Hoy en día es un problema. Imagínate en esa época. En esa época, una mujer estéril, una pareja estéril, era algo terrible. ¿Por qué? Era terrible porque se consideraba una persona que no tenía hijos que era maldita por Dios. No siempre, pero había ese sentir, esa mentalidad de que mujer que no pare, mujer que Dios le ha azotado con una maldición. Así que imagínate el cuadro. Y ellos en el templo, bueno, Lucas 1:1 nos dice: excelentísimo Teófilo. Lucas es griego. Lucas no es judío, y si es judío es un converso. Lucas es griego de Antioquía, es un gentil. Por eso el texto griego de Lucas es un texto de lo mejor, dicen los estudiosos, que ese libro está hecho de una forma, en un griego clásico perfecto. Y entonces Lucas es médico, como lo sabemos, porque Pablo le dice mi médico amado, más adelante, ¿verdad? Y es evangelista porque escribe el evangelio, y es evangelista porque va a los viajes de misioneros con Pablo. Así que él está escribiendo a Teófilo. ¿Quién es Teófilo? Teófilo significa uno que ama a Dios. Uno que ama a Dios. Tú eres un Teófilo, tú eres un Teófilo, tú eres un Teófilo.
pero en realidad la historia dice que posiblemente este señor era un dignatario romano que se había convertido, ¿verdad?, al Evangelio, y Lucas le dedica 2 libros, el Evangelio. ¿Y cuál es el otro libro que Lucas le dedica a este señor? El libro de los Hechos, el libro de los Hechos, ¿verdad? Así que Teófilo, el que ama a Dios, Lucas es un médico, pero es un historiador, y por eso siempre nos ubica en tiempo y espacio. No empieza como Juan, que empieza el Evangelio hablando de cosas exotéricas, bien del logos y de qué sé yo cuánto. Mateo empieza con la genealogía, genealogía hebrea. Marcos es cortito, el único que ubica en tiempo y espacio es porque es un historiador, y ya lo vamos a ver. Dice que hay unos sucesos históricos que son ciertos, que se han cumplido, y eso es lo que él les está escribiendo. Míralo ahí, Hechos capítulo 1. Los 2, libro de Lucas, libro de Hechos, ambos comienzan la misma frase: estimado Teófilo, en mi primer tratado. ¿Cuál es el primer tratado? El Evangelio. Ahora entonces les recuerda, o sea que le dedica los 2 libros. Acerca de Jesús comencé a hacer y enseñar. Lucas 1:2, tal como lo enseñaron los de que al principio lo vieron con sus ojos, fueron ministros de la palabra. Así que Lucas establece a este Teófilo, le dedica a este dignatario, posiblemente un dignatario romano, y le dice: mira, todo lo que ha habido sobre lo que se ha escrito, se ha dicho sobre el tal Jesús, yo lo he recogido, yo lo he estudiado como investigador, y son cosas ciertísimas, y tenemos testigos oculares que vieron todo lo que yo te voy a escribir aquí. Lucas es uno de los libros mejores en cuanto a parábolas, en cuanto a los milagros del Señor. Todo lo que Lucas está escribiendo, porque aquellos fueron ministros de la palabra. ¿De quién está hablando? De los apóstoles, de los que estuvieron con el Señor para aquí para abajo. La Biblia de Jerusalén, Lucas 1:4, lo traduce para que conozcas la solidez, cuán sólido es lo que yo te estoy enseñando, no son cuentos de camino. Del catequeo que has recibido, la catequesis, de ahí viene el catecúmeno. Un catecúmeno es alguien que está cogiendo clases, que se está entrenando. Por eso es que ahí es que viene enseñanza, en griego es catequeo. Nosotros estamos en la catequesis, ¿verdad? Porque estamos aprendiendo de la palabra. Pablo llamó a Lucas el médico amado en Colosenses 4:14. Lucas es un griego de Antioquía de Siria, porque hay otra Antioquía. Filipo fue el hogar adoptivo, por eso se cree que él es uno de los fundadores de la iglesia en Filipo, allá en Grecia, cerca de el área de Macedonia. Así que la carta a los filipenses, Lucas es un griego de esa área. En griego es Lucas, Lucano en latín, o Lucio, ¿verdad? Y entonces Lucas 1:5 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea. ¿Quién es Herodes, rey de Judea? Herodes es no es hebreo, no es judío, pero está emparentado. ¿Por qué? Porque es de Idumeo. Los idumeos son descendientes de el hermano de Jacob. ¿Cómo se llama el hermano de Jacob? Esaú. Esaú. Recuerden que cuando ya lo estudiamos hace poco, Esaú, el colorado, ¿verdad? Que se dice, ¿era colorado o que el guiso que se comió era colorado? Por eso le decían que el rojo, el colorado. Los idumeos, pues este es un idumeo, no es hebreo. Pero los romanos lo plantaron allí como gobernador. En ese tiempo, en los tiempos de Herodes, rey de Judea, Herodes el Grande, porque hay otros Herodes, que fue el que hizo que se levantó el templo de nuevo.
Había un sacerdote que se llama Zacarías. Zacarías significa Jehová ha recordado. Jehová recuerda, Dios recuerda. ¿Tú crees que Dios recuerda? Amén. Dios se recuerda de todo. Los olvidadizos aquí, ¿quiénes somos? Nosotros nos olvidamos. Dios es fiel, nosotros somos los olvidadizos. Y es de la clase de Abías. Los sacerdotes habían 24 clases. De esas 24 habían como 18,000 sacerdotes. Mira qué interesante. Entonces te tocaba una vez en tu vida, posiblemente, levantar el incienso una vez. Y cuidado si te tocaba, si eran 18,000. Entonces durante el año ellos se dividían de las 24 clases sacerdotales y ministraban 1 o 2 semanas y ya. Por lo tanto, eso era por suerte, echaban suerte a bien a quien le tocaba. Pero este señor, a Zacarías, al que se le fue la guagua, pues lo tenemos aquí ahora con una bendición especial. Él es, y su mujer también, hija de Aarón, fíjate qué interesante, ambos son levíticos, de la tribu de Leví. Ambos vienen de una casta sacerdotal. Y se llamaba nada más y nada menos que Elizabeth. ¿Quién es Elizabeth? La esposa de Aarón. Elizabeth es el nombre de la esposa de Aarón. Pues esta también, descendiente de aquella mujer, también le pusieron el nombre. Y mira qué significa, mi Dios es un voto. ¿Qué tú entiendes por eso? Mi Dios es un voto. Cuando tú dices es un voto, ¿qué tú estás haciendo? Afirmo, eso es así. Es como un amén. Mi Dios es un voto, ella lo que quiere decir, esto es firme, lo que Dios diga. Entonces, Herodes, ya les dije, en Idumeo, Marco Antonio lo puso allí de gobernador. Y lo recuerda la historia como Herodes el Grande. Este es el que mandó, el que trató de engañar a los reyes magos. Este es el que mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo. Era un bandido, pues, son tiempos, uno tiene que ubicarse. Allí en esa época era la ley del más fuerte, la ley del más sanguinolento, como le quejamos, para distinguirlo de Herodes Antipas, de su nieto Herodes Agripa I y el bisnieto Herodes Agripa II, que nos abre el libro de los Hechos. De todos esos Herodes nos enredamos, ¿verdad? Pero el Herodes el Grande es el del tiempo de Jesús. Zacarías, Jehová ha recordado. Elizabeth, mi Dios un voto. También se puede, mi Dios ha pronunciado juramento. Cuando Dios promete, Dios cumple. Dios promete, Dios cumple. Las promesas del Señor son firmes. Amén. Las promesas del Señor, aleluya, ¿verdad? Son firmes. Así que el nombre de Elizabeth, mi Dios ha pronunciado juramento. Mi Dios es un voto. O sea, eso viene. Lucas 6, ambos eran justos, irreprensibles, sin embargo tenían la maldición de la esterilidad. Mira qué cosa. ¿Por qué? Porque había planes de Dios para esta pareja. Y otros, muchos hablarían mal de ellos, pero mira, si Dios los tiene malditos, ¿por qué son sacerdotes? Porque ella trabajaba también en el templo. Están maldecidos por Dios. Ya no van a poder tener hijos, pero Dios quería manifestarse. ¿La maldición era de los hombres? Era una maldición, era cultural, Abraham. Era cultural. Que lo que maldecían eran los terrenales. Sí, los terrenales. Nada que ver. Pero mira qué interesante. Recuerda quién escribe el texto bíblico. Hombre. Una sociedad machista. Hombres. ¿Tú conoces algún artista de estos héroes bíblicos que fuera estéril? Ninguno. Siempre eran las mujeres. Siempre le echaban la culpa. La pareja no tenía hijos. La mujer es estéril. Y era razón para darle la patada y divorciarla. Okay. Bueno, ya hay conocimiento y hay bastante tratamiento, pero Dios lo resuelve rápido.
No tenían hijos porque Elizabeth era estéril. Rápido le echamos la culpa a la mujer. ¿Quién era la estéril? La mujer. ¿Quién era la estéril? Sara. ¿Quién era estéril? Ana. Los hombres, olvídate, poderosos. Romanos 4:18. ¿Qué nos dice Pablo de Abraham? Él creyó en esperanza contra esperanza. O, como ese texto se traduce en otra Biblia, contra toda esperanza. ¿Quién creyó? Abraham. Eso nos dice Pablo de Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza. Conforme se le había dicho. ¿Y por qué dice esperanza contra esperanza? Porque ya era un viejo, ya casi de 100 años. Y Sara estaba estéril, ya menopáusica. Y sin embargo le creyó a Dios. Por eso es que Pablo dice que contra toda esperanza. Mira, Abraham y Sara, padres de quién? De Isaac. Manoa y su esposa, padres de quién? Ese es más difícil. Sansón, aleluya. Abraham se acuerda ahí rápido. ¿Y quién era el estéril? Pues obviamente la esposa. Puse a la esposa porque no está el nombre en ningún lado. Si alguno lo encuentra, me avisa. Porque no encuentro el nombre de Manoa, de la esposa de Manoa. Así que la mujer de Manoa era el estéril, padre de Sansón, nazareo, ¿verdad? Elcana y Ana, padre de Samuel. ¿Quién era estéril? Ana, obviamente. Entonces, Lucas 1:8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, Abías, esa clase, la clase de Abías, tenían el 8º turno de las 24. El que quiera leer un poquito más, va a Primera de Crónicas 24:10, de las 24. Y habían como 18,000 sacerdotes. Hay libros que dicen 20 y pico mil. O sea, que la posibilidad que te tocara tú oficial en un momento dado era bien difícil. Lucas 9, le tocó en suerte entrar, diga, en suerte, ¿qué es eso? Ellos tenían forma, no era tirar los topos, pero tenían su forma de halagar, de elegir. Usaban, en otras palabras, era por sorteo. Entrar conforme a la costumbre es al santuario del Señor y ofrecer el incienso. Zacarías estaba encargado de ofrecer la ofrenda de olor suave, porque la otra no tenía ningún olor suave, la otra era carne quemada, ¿verdad que sí? La otra era coger la carne quemada del animalito. Así que esto era incienso, era doloroso para que eso subiera al cielo. Eso se hacía 2 veces al día, a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. 9 de la mañana, 3 de la tarde. El texto no nos dice cuándo Zacarías elevó esa, pero bueno. Así que le tocaba esa ofrenda de olor agradable, suave, y le tocó a Zacarías. Uno se pone a pensar. Nos ponemos a pensar. Si esto es así, ¿qué posibilidad? Es como tú pegarte en la loto, si juegas loto, pegarte en el pega 3. Dios te bendiga. Así que el asunto es, la posibilidad era bien ínfima, mínima, de que te pudieras tú tener el privilegio de elevar la ofrenda de olor agradable. Sin embargo, le tocó a Zacarías porque Dios tenía planes. Mira, eso no es el templo, porque ya, esto es más bien el tabernáculo, las tiendas allá en el desierto, pero los quería enseñar. Mira lo que hay ahí. La menorá, que son el candelero de las 7 espíritus, de las 7 velas. El altar del incienso es aquello que está allí, atrás, y la mesa de los planes de la proposición. Esto es lo que estaba en el lugar santo. Luego venía, detrás de esa cortina, estaba el lugar santísimo. Pues ahora Zacarías está en el templo.
Y básicamente esto es lo que tiene allí. En el templo había la mesa con la proposición. Si ustedes pueden contar de dónde están, hay 12 panes. 12 panes ahí. ¿Ven? Y este es el altar del incienso. Pues Zacarías entró a esa área para levantar el incienso, ¿verdad? Y entonces la gente se quedaba afuera. La multitud estaba orando a la hora del incienso. Esto es entre o a las 9 o a las 3. ¿Cuál de las dos? No sabemos. Posiblemente fuera por la tarde, ¿verdad? A las 3 de la tarde. El asunto es que Zacarías tuvo esa bendición que no la tenían todos los sacerdotes. Podías tú ser sacerdote y nunca en tu vida tocarte la oportunidad. 1:11. Entonces se le apareció un ángel del Señor, puesto de pie a la derecha del altar del incienso. Ya vimos el altar del incienso. De momento aparece un ángel ahí al lado. De hecho, la Biblia habla de ángeles, pero le da 2 nombres nada más a los ángeles: Gabriel y Miguel. Rafael, que muchas veces lo oímos hablar, eso es extrabíblico. Eso es extrabíblico. La Biblia habla de Gabriel y de Miguel. Lucas 1:12 dice que al verlo Zacarías hizo lo que haría Abraham, lo que haría cualquiera de nosotros. No, no va a temblar nada. De momento tú aquí al lado de la mesa nosotros tenemos aquí la mesa de la proposición. Tenemos los panes, tenemos el jugo de la vid. De momento aparece ese ángel poderoso ahí al lado. De la nada, pues se asusta cualquiera. El ángel le dijo: no temas, no cojas miedo, tranquilo, porque es que tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth va a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Juan. Fíjate qué interesante. ¿Cuál era la cultura? Que también nosotros lo tenemos. El nombre del papá. Si vas a tener un varoncito, se va a llamar Zacarías, igual que tú. Pues no. El ángel le dice: no. Se va a llamar Juan. Juan es su nombre. Tu oración ha sido oída y tu mujer dará a luz un hijo. Ahí tenemos un problema. Zacarías dice: mi mujer menopáusica, ya viejita, va a parir. Ellos habían estado orando por años por ese hijo. Y entonces, Juan significa Dios es bueno. ¿Verdad, Israel? Que Dios es bueno. Hermano Israel dice que Dios es bueno. Bueno, buenísimo. Pues entonces, Juan significa gracioso, don de gracia de Jehová. El Señor tuvo misericordia y Dios es bondadoso. Todo eso. Es más fácil uno acordarse que Dios es bueno. Eso significa el nombre de Juan. Lucas 7:28. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Y sin embargo, el más pequeño del reino de Dios es mayor que él. Eso lo dijo el Señor. Fíjate que brincamos. Estoy en Lucas capítulo 7 ahí. El Señor dijo: entre los nacidos de mujer no hay un mayor profeta. Lo dijo Jesús, comparando a Juan el Bautista ¿con quién? No necesariamente con él, con Elías, con Jeremías, todo el profeta Isaías, Eliseo, toda aquella gente que resucitó muerto, hizo. ¿Ustedes saben de algún muerto o alguna que Juan haya resucitado? ¿Algún milagro que Juan haya hecho? Ninguno. No lo busque, que no hay. ¿Cuál es el punto? El punto es que no era cuestión de resucitar muertos. Era cuestión de que en el verbo tan poderoso que él tenía se iba a cumplir, que el corazón del hombre iba a cambiar. Y ese es el mayor secreto y el mayor milagro. Juan no levantó ningún muerto, pero cambió corazones. Y el bautismo, el bautismo era parte de un
más bien era una rutina religiosa. ¿Perdón? Era un enlace, pero el bautismo era más bien como era tú. De hecho, los judíos lo hacían, se lavaban era para las impurezas tuyas, sacarlas de tu cuerpo. El bautismo era con agua para las impurezas y entraban al baño y salían por el otro lado. Por eso que los bautistas bautizamos por inmersión, porque ese es el sentido del bautismo. Y Juan bautizaba, pero entonces el Señor dijo, Juan bautiza en agua, pero viene uno que bautiza en el Espíritu Santo. Dijo Juan el Bautista, yo bautizo con agua, pero por ahí viene uno que yo no soy digno de atarle los zapatos de la sandalia, que los va a bautizar a ustedes en Espíritu Santo. Pero Jesús lo puso como el más grande. De hecho, es el último profeta. Juan el Bautista es el último profeta. Tendrá, Lucas 1:14, tendrá gozo, alegría, muchos se regocijarán por su nacimiento. ¿Verdad? Porque será grande delante de Dios. No bebe vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo. Y aún desde el vientre de su madre. Eso del vino, la sidra, es el voto de Nazareo, el nazareato, ¿verdad? Que Sansón lo tenía también. Y la sidra no es como la de nosotros, nada. ¿La qué? Sidra, sí. Sí, estos son bebidas alcohólicas. Es que pero no vamos a entrar en ese punto de que eso no eran bebidas alcohólicas, que si por punto, mira qué punto tal ni punto más cual, eran bebidas alcohólicas. El vino, ¿qué importancia tenía el vino? En esa época el vino se utilizaba, mientras más cargado de alcohol mejor. ¿Por qué? Porque se le echaba al agua y mataba. Se utilizaba para purificar el agua que te ibas a beber. Un digestivo. De hecho, Pablo se lo recomienda ¿a quién? A Timoteo. Le dice, mira, para los problemas esos estomacales que tú tienes, bebe vino. Pero nada, eso es otro, vamos a dejarle el vino para otro día. Ok, entonces, no beberá vino ni sidra, eran bebidas alcohólicas. Esto explica en Números capítulo 6, nos habla de el nazareato o nazareato, que no es otra cosa que era un voto de nazareo. El voto de nazareo se podía hacer de distintas formas, o lo hacías tú individual por un tiempo limitado, o era de por vida, o lo hacían tus padres al momento, Dios le bendiga, al momento de del embarazo, ¿ok? Entonces, Lucas 1 dice, hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor. Por eso es que es grande Juan, porque la relación de Dios con el hombre iba a mejorar. Él iba a tener se conviertan al Señor su Dios. Y también la relación con la gente. O sea que había cambios en el corazón del ser humano. La predicación de Juan era cambios en el corazón del ser humano. Para mi relación con mi papá, con mi hermano, con mi primo, con el que fuera, y mi relación con Dios. Por eso que entonces aquí dice, se conviertan al Señor, relación con Dios. Irá el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres. ¿Qué predicaba Elías? Arrepentimiento. Recuerda que Elías le cayó encima a Jezabel y a la otra, y al otro, y al marido, por los pecados. ¿Y qué predicaba Elías? Arrepentimiento. ¿Qué predica aquí Juan? Arrepentimiento. Para preparar al Señor un pueblo dispuesto. O sea que el mensaje era que las relaciones, volver los corazones de los padres a los hijos, volver el corazón del padre al hijo y viceversa, los hijos con los padres. O sea, las relaciones filiales, vamos a decir, tenían que mejorar. Y las relaciones con los otros. Zacarías preguntó al ángel, y aquí es que viene el punto clave de la lección. ¿En qué conoceré esto? Pues yo estoy bien viejito.
y mi mujer ya está menopáusica, ¿en qué conoceré esto? Hay una duda razonable, pero es interesante porque este es el religioso, este es el que sabe las escrituras y duda. Y vamos a ver al final de la lección que la muchacha joven que no conoce mucho de la escritura, no dudó, tuvo fe instantánea. Fe instantánea. Este no, este cuestiona. Diría, este será el ángel, pero yo quiero saber cómo es esto, cómo Dios va a hacer esto. Yo estoy viejo, mi mujer está vieja, ¿cómo nosotros vamos a poder parir? ¿Cómo podré estar seguro de esto? Y sigue. Eso es, en otra versión. Preguntó Zacarías al ángel, yo soy anciano, mi esposa también. En otra versión, ¿cómo podré estar seguro? ¿Cómo tú puedes estar seguro de que Dios te habló? ¿Cómo tú puedes estar seguro que la promesa del Señor se va a cumplir en tu vida? Por la fe. Por la fe, Abraham, ¿verdad? No en balde, hermano, se llama Abraham. Así que es una pregunta que si llega a estar, ¿verdad? Nuestro hermanito Juan Majero, esa es la pregunta que le hubiera hecho. ¿Verdad, Patrick? Le hubiera dicho al ángel, mira acá, ¿cómo tú vas a hacer esto? ¿Cómo tú estás seguro? Entonces, Primera de Corintios dice, los judíos piden señales. Los judíos eran locos pidiendo señales. ¿No se acuerdan de Gedeón? Vírame la piel esta para acá, si está mojada o no está mojada, el piso. Y al otro día, ay, no te moleste, pero víramela del otro lado, a ver. No tenía fe nada Gedeón. Sin embargo, era un hombre valiente. Lo cortés no quita lo valiente, ¿verdad? Entonces, los judíos piden señales y los griegos, sabiduría, decía Pablo. Respondiendo el ángel le dijo, ven acá, mi hijo, yo te voy a hacer una cosa. Digo, no se lo dijo de esa forma. Pero sacó las credenciales, le dijo, yo soy Gabriel. ¿Tú sabes quién es Gabriel? Ahí Zacarías dijo, espérate, se puso bravo el ángel. Sacó las credenciales, yo estoy delante de Dios y yo soy enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y tú te pones con esta majadería. Eso es añadidura mía al texto, pero eso es lo que está en el contexto ahí, en el background. Gabriel significa varón de Dios, fuerza de Dios. Es el mismo que se le aparece a Daniel a la hora del incienso en Daniel 9. Es el mismo que vamos a ver después, se le aparece a María. Es de los dos. Les dije que Gabriel, varón de Dios, y Daniel es el otro. Perdón, Miguel, que Rafael es extrabíblico, ¿verdad? Lucas 1:20, ahora por cuanto no creíste, y ahí viene el regaño, las palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo, queda mudo. No podrás hablar hasta el día en que esto suceda. Mudo. Esta es una señal. Esta señal es también una oportunidad para reflexionar por la falta de fe. Es una disciplina espiritual. Te vas a quedar mudo. O sea, Dios disciplina, el Señor disciplina, ¿verdad que sí? Aquí el ángel lo disciplinó, le digo, por tu falta de fe y confianza en Dios. Ahora, cierra un zipper en tu boca. La fe abre nuestros labios en alabanza a Dios, en tanto que la incredulidad nos silencia. ¿De dónde es esto? Segunda de Corintios 4:13 dice, creí y por lo tanto yo hablé. Nosotros también creemos y por lo tanto también hablamos. Cuando creemos el Evangelio, lo hablamos, lo predicamos, decimos gloria a Dios y esto así, y el Dios de lo alto, el Dios del cielo, lo que va a hacer esto y aquello. Cuando no tenemos fe, ¿qué hacemos? Nos tenemos que quedar calladitos. La incredulidad nos silencia. Y tras el terremoto, un fuego. ¿Y dónde aparece Dios? Dios aparece en muchas formas. Esto es Elías. ¿Dónde, cuando Elías está huyendo
¿Dónde se le apreció Dios a Elías? ¿En el terremoto? No. ¿En el fuego? No. ¿Cuándo? Cuando hubo algo bien estrondoso, maravilloso, fuera de... No. Tras el fuego, un silbo apacible y delicado, en un viento agradable, no una ventolera, un viento agradable. Ahí se le apareció Dios a Elías. En otras palabras, nosotros queremos que los milagros sean cosas extraordinarias siempre. Dios hace cosas y se nos aparece y se manifiesta a veces en la cosa más sencilla. No busquemos terremotos y fuego siempre. A veces en la cosa más sencilla Dios pone de su parte, pone. Y allí le preguntó Dios, ¿qué haces aquí, Elías? 1:21, el pueblo entre tanto estaba esperando a Zacarías y se extrañaba. Miren qué le pasa al sacerdote, dice, el humo se está acabando y este no acaba de salir de ahí adentro. El pueblo diría, ay bien, le habrá pasado algo al pastor, ¿no? Al sacerdote, está allá adentro y no acaba de salir. Cuando salió no les podía hablar, entonces la gente dijo, mira, tuvo una visión y empezó a hablarle por señas. Permaneció mudo. Al sexto mes, ahora vamos al sexto mes. ¿Al sexto mes de qué? De Elizabeth estar encinta, la viejita se preñó. Esa es y déjeme decirle, preñez es la palabra castiza correcta. Para aquellos antes de que digan, qué feo, preñez. Está ¿encinta qué? Está preñada. Bueno, y se lo dice un ginecólogo, así que para el que dude, pues, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Ya tenía 6 meses, por eso Biblia en lenguaje sencillo dice, Isabel ya tenía 6 meses de embarazo cuando Dios mandó al ángel Gabriel a Nazaret, un pueblo de la región de Galilea. Nazaret significa torre de atalaya o retoño. Ahí tenemos, mira, donde está el círculo que dice Galilea y ese círculo, esa es Nazaret. Mira Jerusalén acá abajo. Así que Nazaret es un pueblo cerca del lago de Nazaret, el lago de Galilea, el lago de Genezaret, ¿verdad? Que es un lago de agua dulce, eso no es un mar de agua salada. Allá la tenemos, Nazaret, allá arriba. Entonces, allá, en 1:27, había una virgen que estaba comprometida con un varón que se llama José, que son de la casa del rey David. Esta muchachita se llama María. Hay textos que dicen virgen o una doncella, una jovencita. Llevamos un mensaje porque las muchachas se casaban a los 12, 14 años. Y ahí se desposaban. Tan pronto empezaban con la regla, tenían la menarquia, ya estaban ready para reproducirse. Ese mensaje, una joven llamada María, ella estaba comprometida para casarse con José, descendiente del rey David. Entrando el ángel a donde ella estaba, le dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. ¿Quién da la bendición esta? El ángel, ¿verdad? El ángel le dice esto a María, y cuando ella lo vio se turbó. Mira, se asustó, igual que Zacarías, pero miren la reacción, vayan estudiando las diferencias. Ella se asustó, igual que cualquiera de nosotros. Y pensaba, ¿qué saludo es este que me está dando? A diferencia de Zacarías, María confió en que Dios haría lo que había prometido. Ahí es que está el punto. Mira lo que ella dijo. María preguntó, ¿y cómo será esto? Cuando alguien te dice un plan, mira, vamos a hacer esto, y tú dices, ¿cómo lo vamos a hacer? Eso fue lo que dijo María. ¿Y cómo es que vamos a hacer esto? ¿Verdad? Y ahí le dice, yo no estoy casada, yo no he tenido relaciones sexuales con José. Entonces,
¿Cómo será? Y no, que fue lo que dijo Zacarías, ¿cómo puede ocurrir esto? Zacarías dijo, ¿cómo puede ocurrir esto? Como quien dice, esto es imposible. Zacarías, el religioso, dice, ¿cómo puede ocurrir que yo pueda salir encinta? Digo que mi esposa, diga, él no, el milagro sería mayor. ¿Cómo mi esposa, la viejita que tengo en casa, va a salir encinta? Pero María dice, ¿cómo será esto? En otras palabras, for granted. Ella dice, esto va a ser y vamos a ver, ¿y cómo es? ¿Cuál es el plan? Mira la diferencia, que el religioso tuvo poca fe y la jovencita que no tenía tanto conocimiento teológico, tuvo fe. María le dijo al ángel, ¿y esto cómo va a suceder? Lucas 1:34. Y ya brincamos al 41. Aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y ahí brinqué al 41, en donde entonces María va a visitar a su prima, porque eran primas lejanas, a Elizabeth. Y cuando ella entra, Juan, que está dentro del vientre de su mamá Elizabeth, brinca. Y entonces, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Eso es lo que le dice Elizabeth a María, porque el Espíritu Santo entró en ella. Y entonces ahí tenemos, para que después ustedes lo lean con calma en su casa, Lucas 1:46 al 56, la canción de alabanza de María. Eso se llama el Magnificat, el aumento. Cuando tú magnificas algo, engrandeces. Esos textos, léanlo con calma después. Él dice, entonces María dijo, engrandece mi alma magnifica, alaba al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Nueva versión internacional dice, María dijo, mi alma glorifica, ese es el Magnificat. El megaluno, que es hacer grande, es exaltando, extendiendo, magnificando, alabando. Resumen. Así que la clase en hoy, el resumen es el siguiente. Estamos empezando como cuando Dios propone y Dios dispone. Dios promete, Dios cumple. Como dice el nombre de Elizabeth, Dios es un voto. Dios dijo, Dios va a cumplir en su momento, ¿verdad? Así que los temas centrales en la clase son las promesas de Dios y la incredulidad humana. O sea, no tener la fe necesaria. A veces uno dice, wow, pero ¿será pecado no tener fe? Pues no. Usted puede en un momento dado tener, por eso es que dice que hay que pedir, tener más fe. Y si la fe fuera como un grano de mostaza, se va a engrandecer. Así que la fe, nuestra fe a veces busca cuán racional es. La fe en busca de la racionalidad de lo que yo estoy creyendo. ¿Ve? Como decía San Anselmo, fides quarens intellectum. Yo estoy buscando cuán racional. O esto es un disparate que yo me lo estoy creyendo, un cuento de hadas. Pues no. O sea que usted, por eso es que estudiamos la palabra. Para que no nos pase como a Zacarías, que era un teólogo, y vino la muchachita de la aldea y no necesitó mucho empuje para creer. ¿Cómo tú vas a hacer esto, verdad? Así que promesas, incredulidad humana. Lucas nos invita a confiar en esas promesas de Dios, vencer nuestra incredulidad. El Dios que se ha revelado, porque Dios se nos ha revelado a través de la escritura, de la historia. A algunos de ustedes se le ha revelado en persona de distintas maneras. Y lo hemos experimentado. Es un Dios que habla. ¿Verdad que Dios habla? ¿Y cómo? Clarito y fuerte. Clear and loud, o loud and clear.
Y continúa hablando y le habla a la iglesia y le habla al individuo. Dios llama y comisiona. Y dice que al que Dios llama, capacita y le da el don que sea necesario, ¿verdad? Así que vamos a orar, inclinamos los rostros. Bendito Dios, te alabamos por tu fidelidad. Tú sabes escuchar a nuestros ruegos y responder a nuestras oraciones. Gracias te damos, buen Dios, por revelarte a la humanidad, al ser humano. Te rogamos que nos permitas atesorar tu revelación y tener la fe necesaria para creer en tus promesas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga.